Buenos días y bienvenidos al canal Travels Around the World, a la lista de electricidad fácil para todos. Antes de empezar el vídeo, en la descripción os voy a dejar unos enlaces a unos vídeos muy interesantes, también de materia eléctrica, del canal de Francisco Tartera. No olvidéis visitarlos porque merecen la pena. Bien, en este vídeo lo que vamos a ver son los distintos tipos de corriente eléctrica que podemos encontrarnos. La corriente eléctrica básicamente se divide en dos: corriente continua, ya sea por sus siglas CC o DC, si estamos hablando en inglés, y corriente alterna. Bien, la corriente continua es aquella en la que los electrones se desplazan siempre en el mismo sentido, en la misma dirección y mismo sentido. ¿De dónde se consigue la corriente continua? Pues de pilas, baterías, células fotovoltaicas, etc. Hay que tener en cuenta que la corriente continua es la que utilizan los distintos aparatos eléctricos que tenemos, o electrónicos que tenemos, como por ejemplo puede ser el televisor de casa o el teléfono móvil. Y hay que tener también en consideración que la corriente eléctrica que nos suministra la red eléctrica es corriente que es alterna. Por lo tanto, la corriente continua, para conseguir corriente continua será necesario transformar esa corriente alterna mediante, luego posteriormente rectificarla para luego poder ser usada o almacenada en pilas y baterías. Una señal de corriente continua ideal sería, por ejemplo, la que veis en la figura. Como acabamos de comentar, la electricidad que nos viene del sistema de la red de suministro de corriente eléctrica es electricidad alterna. Ya habíamos comentado que efectivamente es necesario rectificarla, es decir, transformarla y rectificarla para que pueda ser utilizada por los distintos aparatos eléctricos que tenemos, por ejemplo, en nuestra vivienda. De tal manera que vamos a tener dos tipos de corriente continua. Una que es constante, como la que tenéis a la derecha, a la izquierda, la cual no varía con el tiempo. Esta es la que puede venir de pilas, baterías, etc. Y luego tenemos corrientes continuas que no son constantes, es decir, que nos hacen ligeras variaciones en el tiempo, pero sin cambiar de signo. Esas variaciones son estas pequeñas crestas que podéis ver vosotros en la pantalla a la derecha. Esas crestas es lo que se denomina rizado, y esta corriente eléctrica es la que viene de los transformadores rectificadores de corriente alterna. Hay que tener un especial cuidado con el rizado, ya que al no ser una corriente eléctrica continua, por así decirlo, perfecta, sino que tiene crestas, que es lo que ya acabamos de decir, que se denomina rizado, lo que puede hacer es que si el rectificador no funciona correctamente, estas crestas pueden aumentar, es decir, pueden tener una variación muy superior a lo que puede llegar a soportar un aparato, y por tanto, si el rizado supera unos determinados valores, la vida útil de los distintos aparatos eléctricos, la vida útil de los distintos electrodomésticos, lo que ocurriría es que se vería seriamente disminuida o ligeramente disminuida en función de la variación del rizado que tuviéramos. Pero efectivamente, la consecuencia última sería una disminución de la vida útil de los distintos aparatos eléctricos o electrónicos. El otro tipo de corriente eléctrica que vamos a ver es la corriente alterna, CA o AC si lo hacemos con siglas en inglés. En la corriente alterna, los electrones cambian continuamente de sentido, es decir, primero van en un sentido, después en sentido contrario. La consecuencia de ello es que lo que se tiene es una señal eléctrica como la que podemos ver en el vídeo a vuestra izquierda, es decir, una señal eléctrica senoidal. En el caso de España, esta señal eléctrica es de 50 hercios, o dicho de otra manera, se produce las 50 ondas por segundo. Estas señales eléctricas o esta corriente eléctrica proviene de los alternadores. ¿Qué características va a tener? Pues la primera de ellas es que es fácil de producir, porque los alternadores resultan muy sencillo de producir, es fácil de transportar, pues se puede transportar largas distancias sin que apenas haya pérdidas o con unas pérdidas muy bajas, y también es fácil de transformar, es decir,
es la corriente alterna, fácilmente podemos transformarla de corriente alterna a corriente continua mediante un sistema mediante un puente rectificador, mediante los rectificadores, por tanto. También es cierto que la corriente continua se puede transformar en corriente alterna mediante unos aparatos que se llaman inversores. Sin embargo, el funcionamiento que tienen estos aparatos o la manera de trabajar es más complicado que en el caso de los rectificadores. Los rectificadores son mucho más sencillos. ¿Cuándo se puede producir ese paso de corriente continua a corriente alterna? Pues por ejemplo las instalaciones solares fotovoltaicas. Ahí la corriente eléctrica que se me genera en el panel solar es continua, y cuando hay que transportarla, lo que se hace es que se transforma a través del inversor en corriente alterna. Pero, como ya he mencionado, el proceso de inversión es un proceso más complicado que el proceso de rectificación. Y la señal eléctrica, como hemos dicho, que es senoidal, tiene lo que se denomina la amplitud, que es lo que podéis ver en el gráfico. Y en función de la amplitud, la señal eléctrica la podremos tener de dos tipos: de baja tensión, o podemos tenerla de alta tensión. Es decir, baja tensión cuando es menos de unos 1000 voltios, y alta tensión es cuando es igual o superior a 1000 voltios. Finalmente, dentro de la corriente alterna tenemos básicamente dos tipos de corriente. Tenemos la monofásica, que es la que veis a la izquierda, la cual está formada por una única onda, y luego tenemos la corriente trifásica, la cual está formada por tres ondas, que es la que tenéis a la derecha. La monofásica, ¿de dónde nos viene? Pues esta nos va a venir de alternadores que tengan que en el estator tengan un único bobinado, mientras que la trifásica se nos va a dar en alternadores los cuales tengan tres bobinados, de tal manera que en cada uno de los bobinados se me generará una corriente eléctrica, es decir, una onda senoidal. ¿Por qué se utiliza? ¿Cuál es la diferencia, o mejor dicho, por qué se utiliza la corriente trifásica? Bien, pues básicamente va a ser por tres razones. La primera es porque la potencia es más estable. La segunda razón por la cual tenemos, principalmente se usan alternadores que sean trifásicos, siguiendo con los alternadores, es que tienen un mayor rendimiento con respecto a los monofásicos. Y la última razón es que se van a tener menos pérdidas en el transporte en la que es trifásica. Espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros al canal, darle al like y un saludo.